¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros amigos seguidores de redes sociales, tanto de Panorama Católico como de Fuentes Confiables Nicaragua. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de opinión y comentarios. Estoy bien acompañado con mi amigo y colega Denis Alanís, con quien compartiré a lo largo de estos próximos minutos temas de mucho interés para nuestra Santa Iglesia Católica. Denis, te doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal todo por allá en Indiana? Indiana. Muy buenos días, Marco. Muy buenos días a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de las redes sociales. Pues aquí en Indiana, pues gracias a Dios, el huracán no afectó ni en lo mínimo, ¿no? Me preguntaba la gente, Marco, ¿cómo está de Nicaragua? Indiana es un estado que está muy al centro de los Estados Unidos y aquí ni siquiera llovió. Oficialmente ni siquiera llovió, Marco. Gracias a Dios. O sea que estamos bien. Qué bueno eso. Aquí por el lado de la Florida sí estuvo muy azotado el tema de los huracanes, pero gracias a Dios también pues no hubo tanta afectación en la zona donde nosotros residimos. Y por supuesto estamos cercanos en oración y acompañamiento también a todas aquellas familias que lamentablemente sufrieron los embistes de este huracán y muchos pues perdieron la vida. Así que es una situación bien compleja el tema de los huracanes acá particularmente en el estado de la Florida y sobre todo cuando ocurren uno tras otro, como ha sucedido en algunas zonas de este estado del sol. Así que, bueno, pues nuestra cercanía y oración siempre para con toda la población afectada por estos fenómenos naturales. Vamos a entrar en materia, Denis. Me gustaría hablar, y lo conversábamos previamente, respecto a la renuncia que ha hecho el cardenal Leopoldo Brenes luego de cumplir sus 75 años de edad. El Código de Derecho Canónico establece, más bien, que los obispos que cumplen 75 años de edad deben presentar ante el Papa, en este caso el Papa Francisco, su renuncia al cargo, poner a disposición su cargo. Sin embargo, esto no necesariamente es aceptado de forma inmediata y justamente este es el tema que vamos a desarrollar a lo largo de estos minutos. ¿Qué es lo que puede estar pasando, digamos, y qué es lo que establece este Código de Derecho Canónico? Para quienes no conocen, digamos, las profundidades o la doctrina de nuestra Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico es similar a la constitución política de un país. Ahí es donde están todas las reglas y normas que rigen a la Iglesia Católica, tanto en materia de evangelización, en materia de ordenamiento, en materia de jerarquía y en toda la estructura que utiliza la Iglesia Católica a cargo del Papa Francisco. Esto es así, Denis. Marco, el derecho establece que aplica para todo aquel que nos creemos católicos. O sea, nosotros que somos bautizados estamos regidos, por decir así, por el derecho canónico que, que rige a la Iglesia Católica. Y en este caso, en Nicaragua, que es un país muy pequeño y podríamos decir que estamos atravesando una crisis por la persecución religiosa que, que cada día más está implementando el régimen sandinista. Hay dos obispos, no solamente el arzobispo de Managua, o sea, la diócesis más importante del país, que en este caso es la arquidiócesis, eh, el cardenal, su eminencia reverendísima, el cardenal Leopoldo Brenes, sino el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que en este caso es Monseñor Carlos Enrique Herrera. Los dos ya llegaron a la edad límite, 75 años, y los dos, en un gesto de humildad y obediencia a nuestra Santa Madre Iglesia y a su santidad el Papa, los dos han renunciado, Marco. Han puesto a disposición el gobierno de la diócesis, que exactamente así se le llama, el gobierno de la diócesis, lo han puesto a disposición del Papa. En ninguno de los dos casos el Papa ha emitido ninguna palabra, ningún comunicado, ninguna respuesta. O sea, el Papa no se ha referido a todo lo contrario. Últimamente vemos a Monseñor Rolando que continúa participando del sínodo de la sinodalidad y que Monseñor Rolando fue escogido dentro de los obispos
que fue escogido directamente por el Papa. O sea, los obispos normalmente son escogidos por las conferencias episcopales. En este caso, Monseñor Rolando Ujú. fue escogido directamente por el Papa, aparece en una lista que publicó el Vaticano. ¿Qué significa esto? Que el Papa está dando un respaldo, ¿no? Está reafirmando, ¿no?, a la conferencia, a los obispos de Nicaragua debido a la persecución religiosa. Nosotros en este momento no podemos decir que existe un comunicado directo del Papa que está reafirmando a los obispos, pero por ende, en comunión, cuando veamos a Monseñor Rolando participando del sínodo, de la sinodalidad, que en este momento es digamos, la reunión de los obispos más importantes del mundo, que ahí se van a emanar muchos decretos. Eso significa para la Iglesia Católica, de parte del Papa, un total respaldo a la comunidad católica, un total respaldo a la Iglesia y por ende a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Porque el régimen ha apostado de que el Papa remueva como ordinario de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí a Monseñor Orlando. Obviamente el régimen lo ha apostado, pero el Papa, en vez de removerlo, lo ha reafirmado. Y por consecuencia nosotros podemos asumir como católicos, como hijos de esta Santa Madre Iglesia, que el Papa está con la Iglesia, está con la diócesis de Jinotega, en este caso Monseñor Carlos Enrique, está con la arquidiócesis de Managua, que es la diócesis más importante del país, con su eminencia el cardenal Leopoldo Brenes, y que por consecuencia ellos van a seguir gobernando esta diócesis. No vemos un indicio, Marco, en este momento de que el Papa vaya a remover algún obispo. Claro, vos mencionabas algo muy importante y quiero retomarlo. Es el tema de que ellos ponen a disposición el cargo, el gobierno eclesiástico que ellos están llevando en las diócesis. Sí, Sin embargo, ellos, por ejemplo, con esta carta que es meramente un formalismo que se envía al Papa Francisco y al Vaticano, únicamente ponen a disposición este cargo, pero ellos siguen siendo obispos. Ellos incluso, obviamente. aunque la iglesia, si es el caso o en algún momento decidan retirarlos del cargo o cesarlos del cargo, ellos continuarán siendo obispos por el hecho del ministerio sacerdotal que le fue conferido, ¿no? En su ordenación presbiteral. Así que para quienes no conocen esto, hay que quedar claro en ese pequeño detalle, ¿no? Ellos ponen a disposición el cargo, pero ellos continúan siendo parte de la iglesia y tal es el caso, como sucedió con el obispo emérito Hombach, el Bernardo Hombach. Él, por ejemplo, es un obispo que ya no está en funciones dentro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y siempre continúa, digamos, con el cargo de obispo emérito y con todo lo que esto pues lleva consigo. Igual pasó también con el difunto, el cardenal Obando y Bravo, que él fue cesado de su cargo luego que dejó la arquidiócesis de Managua. Sin embargo, él nunca estuvo apartado, digamos, de la iglesia, porque la conferencia episcopal siempre estuvo cercana a él, había comunicación pastoral, en algunos casos había amistad y cercanía con sacerdotes y obispos, y esto es parte de la comunidad que crea la iglesia, que no está fija, digamos, solo en jerarquía, sino también que lleva una intrínseca, ¿no? Una relación más vinculante, que es la unidad como cristianos que se promueve desde la Iglesia Católica. Marco, hay algunos casos, por ejemplo, el Papa ha obligado, por ejemplo, en el caso de un país de América del Sur, que el Papa obligó a toda la conferencia a dimitir, es la palabra eclesiástica correcta, de su cargo de episcopal a varios obispos antes de los 75 años. Hay algunos casos especiales y Nicaragua es de esos casos especiales. Por ejemplo, el cardenal Zen, el famosísimo cardenal Zen de China, donde el régimen comunista no permite la consagración de nuevos obispos que no sean afines al régimen, y el cardenal Zen tiene 90 años. Bueno,
90 años y sigue eh, siendo el cardenal obispo en funciones en China, de una diócesis. Tiene 90 años y el Papa lo sigue respaldando, ¿no? Y uno dice, ¿por qué ya está ancianito, ya puede ir a descansar? ¿Por qué? Por la situación, por el contexto político que hay en China, donde la iglesia es perseguida. En Nicaragua, en este momento, tanto su eminencia, el cardenal de la arquidiócesis de Managua, como nuestro obispo, presidente de la conferencia episcopal, nuestro obispo de Jinotega, han renunciado los dos, pero ninguno ha sido, el Papa hace, ni siquiera ha mencionado el caso, ¿no? Y hay que recordarle a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, Marcos, que en Nicaragua no hay nuncio apostólico y el canal para la renuncia a un gobierno de la diócesis es precisamente el nuncio apostólico y gracias al régimen sandinista en Nicaragua no tenemos nuncio apostólico, un país centroamericano, creo que el único país del mundo, ¿no?, donde la persecución religiosa ha llegado a tal grado, porque el nuncio apostólico es una figura totalmente diplomática, no pastoral. El nuncio apostólico está en los países representando al Papa, al Estado del Vaticano, y su función es meramente diplomática, no pastoral, ¿ya? Para que entendamos eso. O sea, el nuncio no lo vamos a ver predicando, no lo vamos a ver dando un retiro, porque no lo mandaron a eso. Él está representando al Estado del Vaticano, que es un Estado independiente. Pero en Nicaragua la persecución religiosa es tan dura, es tan difícil, que hasta el nuncio apostólico, que no tiene función alguna dentro de la pastoral de evangelización, lo han expulsado. ¿Ya? O sea, a ese grado hemos llegado y por consecuencia no sabemos, obviamente el cardenal lo hizo públicamente, el cardenal dijo enviado una carta al Papa y lo dijo públicamente. Nuestro obispo de Jinotega también lo dijo en diciembre del año pasado, presentó su carta, hizo una misa y dijo, nosotros estamos renunciando al gobierno de esta diócesis. ¿Qué irá a pasar? Yo pienso, Marco, que igual que el cardenal Zen por la persecución en China, el Papa va a mantener a los obispos que están en este momento, porque son los obispos que están enfrentando, que están dando la cara, porque yo francamente, hay mucha gente que critica al cardenal, pero habría que ponerse en los zapatos del cardenal, ¿no? Y es que ha tenido una misión bastante compleja. Él es la única figura de mayor jerarquía que existe en la Iglesia Católica nicaragüense. Ya mencionabas que el nuncio apostólico fue expulsado, luego queda solo el cardenal Leopoldo Brenes, que por su manera de ser, como vos decís, es criticado por muchos dentro de la Iglesia, incluso algunos periodistas, algunos sectores políticos, sectores sociales. Sin embargo, a mí me parece que el cardenal ha tenido una responsabilidad mayor en este contexto de persecución y ha tenido la serenidad de responder de forma pastoral, digamos, más que política, a todas estas situaciones. Claro, si vos me decís, por ejemplo, ¿por qué no dijo nada de Monseñor Rolando? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no siguió criticando al régimen? Eh, Hay cosas que se deben hacer por el bien de las personas y quizás si el cardenal Leopoldo Brenes hubiese tenido una postura más frontal con el régimen sandinista, hubiese pasado algo como el señor Rolando Álvarez, por ejemplo, o no se hubiese podido lograr su excarcelación o la excarcelación de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y justamente por eso es que tratamos de ver las dos partes, ¿no? Y por eso quedaba también y retomaba ese comentario que vos hacías. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que el cardenal ha jugado un papel de prudencia. Recuerdo hace unos 2, 3 años que la última vez que pude hablar con mi obispo y me hablaba sobre todo de la prudencia, ¿no? Imagínate, Marco, nosotros estamos prácticamente proscritos, nosotros los comunicadores que hablamos en defensa de la iglesia, de la libertad religiosa, hasta el grado de que la misma iglesia no puede hablar con nosotros. O sea, hace 2, 3 años, creo, la última vez que hablaba con mi obispo, nunca más
pude hablar con él y me hablaba de la prudencia, ¿no? Mi obispo, por el cual rezo todos los días, mi querido obispo de Monseñor Carlos Enrique de Jinotega, y hasta el número cambió, Monseñor Carlos Enrique. Yo a veces le escribía y ya no existe ese número. Y después otra fuente me dijo, no, Denis, por favor, ni lo sigue intentando, porque a Monseñor tuvo que cambiar número, ¿no? O sea, por seguridad, por toda la persecución que hay, ni siquiera a nosotros que estamos aquí dentro de la diócesis nos responde. Ya, Monseñor ha escrito, porque te cuento un detalle, Marco. Una de esas últimas veces que hablaba con mi obispo, de repente hubo un mensaje que decía, oh, soy la secretaria del obispo, cualquier comunicación con el obispo tienes que comunicarte conmigo primero. Y yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Me quedé sorprendido en ese momento y hice algunas consultas. No había tal secretaria, Monseñor nunca tenía tal secretaria. El secretario de Monseñor Carlos Enrique Herrera era el padre Andúbal, que está secuestrado y desaparecido. O sea, significa que ese número ya lo estaban manipulando. Y te lo digo con propiedad de causa, Marco. A mí me enviaron me enviaron un mensaje diciéndome que tenía que comunicarme con X persona para poder tener acceso. Qué raro, ¿no? Hace 3 años, ¿no? Usted hacía una llamada y como pues ya no existe esa posibilidad. ¿Por qué? Por la persecución y también, pues quizás también por las posiciones que ha tomado el obispo. Entonces, ¿qué significa? Que en Nicaragua este silencio, ¿no? De todos los obispos, no solamente del cardenal, que ha sido duramente criticado, sino de todos los obispos, ha sido prudencial, ha sido un silencio por el bien de la comunidad. Claro, Una, y fíjate que el tema de la renuncia, que es el que estamos analizando, digamos, a, a ver, cuando uno, por ejemplo, en términos civiles, uno renuncia a un trabajo, es como que renuncio, en 15 días, tengo 15 días para entregar todo y luego me voy. En el caso de los obispos, en el caso de la Iglesia Católica, no funciona de esa manera. Ellos, como parte del cumplimiento al Código de Derecho Canónico, creo que es el Canon 401, dice de que ellos deben entregar la renuncia al Papa, pero ellos no tienen un tiempo límite, o sea, no existe, digamos, no, un tiempo de 2 días, 15 días, un mes, 40 días, 2 meses, o sea, pueden pasar mucho tiempo esperando que el Papa tenga alguna reacción en torno a esta renuncia. Y estaba leyendo justamente un escrito en el portal Infocatólica, donde un sacerdote que ha sido profesor de latín, griego, literatura y teología y además investigador en un centro de pensamiento de Oxford, dijo de que aunque el Código de Derecho Canónico establece de que los obispos presenten su renuncia, no necesariamente se debe considerar de que el único requisito es que cumplan 75 años de edad. ¿Por qué? Y él lo plantea de esta manera, porque él asegura de que si limitamos la renuncia a la edad, estamos hablando de que no estamos reflejando en el obispo o en esta figura la misión que ha sido instituida de sacerdocio en esta persona. Por ejemplo, el caso del cardenal Brenes. Si el Papa Francisco viene y dice, ok, cumplió los 75 años, ya vamos a quitarlo. En 2 días ya lo quitamos, nombramos un obispo nuevo y listo. Esto no funciona así. Y es lo que defiende este sacerdote, porque dice, ok, la edad de los 75 años, según el Código de Derecho Canónico, es un requisito, más no una obligación de que el Papa Francisco, en este caso, ¿verdad? O el Papa, que esté en cualquier tiempo, pueda decir que continúe mucho tiempo más, porque la Iglesia no ve a los obispos como simple cargo ejecutivo, por explicarlo de esa manera, o por simple trabajadores, por así decirlo, sino que la figura del obispo dentro de una conferencia episcopal, dentro de una provincia eclesiástica, en este caso de Nicaragua, representa más que el cargo, sino representa la institución el sacramento del orden,
representa la trayectoria misionera de este sacerdote que llega a convertirse en obispo y ahora cardenal, en el caso de Monseñor Leopoldo Brenes, y este es el reconocimiento que hace la iglesia de esta misión pastoral. Y ahí es donde entra, Denis, el contexto que mencionábamos, la persecución religiosa y cómo el cardenal Leopoldo Brenes, en el caso de la arquidiócesis de Managua, ha venido dando seguimiento a toda esta situación y ha tratado de manejar de la mejor forma posible la situación de la iglesia frente a un régimen represor que solo ofrece cárcel, persecución, restricciones a la libertad religiosa. Ahora, no sé si así funciona, por ejemplo, en el caso de Monseñor Carlos Herrera, aunque yo sí debo decirlo que Monseñor Carlos Herrera, por ejemplo, eh, tiene similitudes con el cardenal Leopoldo Brenes. Son dos figuras que no son agresivas, no son frontales, no son confrontativas contra aquellos que persiguen a la iglesia, sino que tienen su forma un poco más sutil de reaccionar, digamos, a estos casos. Claro, han habido momentos donde ellos han dicho con claridad las situaciones que están ocurriendo en la iglesia. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando quemaron la imagen de la sangre de Cristo en Catedral de Managua. El cardenal Leopoldo Brenes, él señaló que fue un acto de terrorismo, alto y claro. O sea, hay situaciones donde la iglesia es sabia en decir y denunciar las cosas de manera directa y hay momentos en que la iglesia sabe trabajar a través del silencio. Marco, totalmente de acuerdo. La arquidiócesis de Managua, esa voz prudente, ¿no? De su eminencia el cardenal, ha sido un factor que ha beneficiado a la pastoral. Porque a la par del arzobispo, Marco, recordad que tenemos al obispo auxiliar, ¿no? La potente voz de la justicia social en Nicaragua, indiscutible y conocida de Monseñor Silvio Báez, ¿no? Y eso no lo podemos descartar. Ahí tenemos la voz de la prudencia, ¿no? Que es su eminencia el cardenal, y la potente voz de la justicia social que nuestro querido obispo, Monseñor Silvio Báez, no, como obispo auxiliar de la arquidiócesis. En el caso del presidente de la conferencia episcopal, en este caso, Monseñor Carlos Enrique, que escucha bien, Marco, este cargo es transitorio. El ser presidente es un cargo por 2 años. Así Y es. Monseñor no lo han querido cambiar, la conferencia no ha querido cambiar al presidente hace varios años. O sea, ¿qué sucede? Que la conferencia prefiere dejar las cosas como están para no causar un problema, ¿no? Para la iglesia. Pero este cargo, por ejemplo, el obispo de León, Monseñor Sándigo, fue presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, cuando el secretario de la conferencia era precisamente otro obispo emérito, que es el Monseñor Mata, que fue el obispo de Estelí. En este momento, los obispos están siendo muy prudentes, muy cuidadosos. Marco, precisamente me acaba de llegar una información y que me ha dejado a mí asustado, ¿no? Porque hemos estado investigando el caso del padre Adrúbal. El padre Adrúbal es un monseñor Leopoldo, no es un hombre que no dice nada, es un chavalito. El padre Adrúbal yo cuando pregunto y hablo con otros padres, siempre pregunto, ¿y qué pasó con el niño? Digo yo, ¿verdad? Adrúbal es un chavalo, ¿no? Menor de 30 años. Estaba ahí entrenándose en la curia episcopal de Jinotega. Precisamente en estos días que hemos estado investigando, me dijeron, el caso del padre Trubal yo te lo dije, pero ahora me lo reafirmaron, es un caso de represalia contra el obispo de Jinotega porque Monseñor, y me lo dieron con esta palabra, Monseñor se fue a ordenar a unos diáconos a Matagalpa y el régimen no quiere más ordenaciones en Nicaragua. Esa es una información que me acaba de llegar, Marco. El régimen no quiere que se ordenen más sacerdotes, más diáconos en Nicaragua. Y porque Monseñor, ante la ausencia de Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Jinotega, fue a ordenar 7 diáconos en Jinotega, en represalia a eso han secuestrado al padre Adrúbal y me dicen, él no tiene culpa.
Él no tiene culpa. Bueno, obviamente la iglesia no tiene culpa. Este es un acto de persecución, es un acto de intimidación, es un acto de terrorismo de parte del régimen sandinista de secuestrar a un sacerdote, al padre Adruel. Y en ese contexto, no, la iglesia actúa con mucha prudencia. Imagínate el grado que hemos llegado. El régimen no quiere nuevos sacerdotes, no quiere nuevos consagrados, y para intimidar al obispo que se ha atrevido a ir a ordenar a estos 7 diáconos y un sacerdote en la diócesis de Matagalpa, han secuestrado a su mano derecha, a su secretario, en este caso al padre Adruel. O sea, información que me estaba llegando, y yo digo, ¿hasta qué contexto hemos llegado? Claro, ¿Hasta pero qué es que hay que nivel? entender algo, Denis, que la iglesia no va a detener no se va a detener en su funcionamiento pastoral. O sea, el tema de una ordenación sacerdotal es algo tan sencillo y tan práctico que va a continuar haciendo la Iglesia Católica, por ejemplo, o sea, sea en cualquiera de las diócesis que tenemos en Nicaragua. Es como que me digas que quieran limitar, digamos, el ejercicio de la celebración eucarística. O sea, eso es imposible. La Iglesia no va a dejar de celebrar Eucaristías en ninguna parte del mundo. Ahora, sí pueden cambiar las condiciones, por ejemplo, o sea, tal vez ya no se va a poder hacer públicamente como se hace. Sin embargo, la iglesia, aún en el silencio, aún en situaciones bien complejas, va a continuar celebrando la Eucaristía, que es nuestro mayor tesoro que tenemos dentro de la iglesia católica. Así como ocurrió, por ejemplo, en El Salvador con San Arnulfo Romero, San Óscar Arnulfo Romero. Él en medio de una situación tensa de guerra, de violencia, de amenaza, de persecución, él continuó celebrando la Eucaristía y pues lamentablemente ahora se convirtió en mártir de nuestra Santa Iglesia Católica. Pero la misión de la iglesia continuará porque además de que no está apegada a un obispo, a un sacerdote, em, la fe es la que mantiene viva cada uno de los sacramentos que nosotros como cristianos, como católicos, vivimos, ¿no? Cada vez que participamos de la Eucaristía. Exactamente, Marco. Obviamente la iglesia no se va a silenciar por cualquier acción que haga el régimen sandinista o cualquier régimen totalitario. La iglesia no va a dejar su función esencial, ¿no? De llevar el evangelio para la comunidad. Y menos en el caso de Nicaragua, un país que amamos a Cristo, un país que somos mayoritariamente católicos, y donde la comunidad no católica, no solamente la comunidad protestante, sino también la comunidad morava, está siendo perseguida. La iglesia o la comunidad, el pueblo como tal, no va a dejar de seguir creyendo en Jesús, no va a dejar de seguir participando en Eucaristía. Me llamaba mucho la atención, a Panorama Católico nos llega muchos mensajes, y me llegaba un mensaje que dice: nosotros siempre leemos las noticias de Panorama Católico, no reaccionamos, pero es el único medio que nos seguimos informando. Y obviamente, Marco, la gente muchas veces está ahí silenciosamente practicando el cristianismo, buscando qué hacer, porque la fe, o sea, este cristianismo que nosotros llamamos este tesoro de creer, no nos van a callar con cualquier ley arbitraria que cree este sistema totalitario sandinista, y mucho menos a la iglesia, ¿no? La iglesia que es milenaria. La iglesia es milenaria. Por eso a mí siempre me gusta citar este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús le dice a Pablo, siendo Saulo todavía inconverso, qué duro es dar golpes contra el aguijón. O sea, cada vez que el régimen ataque a la iglesia, cada vez que el régimen intente silenciar a un sacerdote, no lo está haciendo con una persona, lo está haciendo con el propio Cristo. Y el final de esa actitud, el final de este régimen será la partición, porque Jesucristo es el dueño de la iglesia, es el creador de la iglesia. Qué duro para Ortega y Murillo es dar golpes contra el aguijón. Entre más golpes den, más rápido se van a terminar, porque esta iglesia está sostenida por el Espíritu Santo.
fue fundada por Jesucristo y está sostenida por el Espíritu Santo. Las personas de la Santísima Trinidad que no pueden ser vencidas, simple y sencillamente no pueden ser vencidas. No Claro, van a ser vencidas esta Santa Iglesia Católica. y hay que comprender que la iglesia tiene muchos componentes. O sea, la iglesia, como vos mencionaba, es milenaria, pero además tiene una definición clara de la misión que estamos realizando en todo el mundo. Hay una estructura definida, hay todo un mecanismo de preparación de los sacerdotes y obispos, hay todo una misión pastoral, hay toda una normativa como es el Código de Derecho Canónico, hay un catecismo de la Iglesia Católica que define y tutela, digamos, la fe en la que creemos y también está el componente principal, ¿no? La espiritualidad que posa sobre la Iglesia a través del Espíritu Santo y que también se derrama, ¿no? Sobre cada uno de nuestros líderes, en este caso el Papa Francisco, y todos los obispos, las conferencias episcopales, sacerdotes, diáconos, etcétera, etcétera. Es por eso que la iglesia también ha resistido tantos golpes duros, no solo en Nicaragua, sino en muchas partes del mundo a lo largo de la historia, pero eso ha enriquecido básicamente la misión de la iglesia, profética sobre todo, de estar en medio de conflictos y de situaciones muy difíciles. Denis, 2 minutos para despedirnos, tu comentario final respecto al tema de las renuncias, ¿no? Que están puestas, pero no han sido aceptadas por el Papa Francisco. Yo pienso que el Papa en respaldo, ¿no? A la Iglesia Católica sufrida de Nicaragua va a mantener a los obispos. Yo leía un comentario de un obispo, no sé de dónde, pero leía, siempre el Papa le da 2 años de gracia a los obispos que renuncian a los obispos eméritos por consideración, por cariño, ¿no? Por respeto a su ministerio, a su episcopado. Dicen que el Papa siempre le da 2 años a cada obispo. O sea, después de los 75, y hay otro dato importante, y es que en el caso del cardenal, deja de ser cardenal elector a los 80. O sea, todavía el cardenal tiene 4 años más de ser elector para el nuevo Papa, ¿no? A los 80 años dejan de ser elector, a los 75 cesa su gobierno en su diócesis y a los 80, en el caso del cardenal, deja de ser cardenal elector. O sea que todavía el cardenal puede votar por el nuevo Papa. Claro, es parte de la misión de cada uno de ellos. Y es lo que mencionábamos antes. O sea, el hecho de que haya puesto su renuncia no indica de que al día siguiente agarra tus cosas y te va. No, 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 no. O sea, está todavía la misión importante de formar parte de los cónclaves en caso de que ocurra, ya sea por una renuncia del Papa, ya sea por fallecimiento por cualquier otro motivo, el cardenal continúa jugando una figura muy importante dentro de la estructura eclesial. Marco, para terminar, ahorita que el Papa ha nombrado 21 nuevos cardenales y parte de esos cardenales son de América Latina, yo me aventé, me fui, ¿no? A buscar en la lista a Monseñor Rolando. Y no aparece en la lista, ¿no? De los nuevos cardenales, pero te lo digo como una experiencia, ¿no? Me fui a devorar, ¿no? La lista que aparece ahí en la lista que lanzó el Vaticano. Digo, ahí tiene que aparecer, ¿no? Monseñor Rolando. No aparece, pero sí tenemos nuevos cardenales de América Latina. Recordarles siempre a nuestros amigos que este programa lo vamos a ver todos los sábados a través de nuestro canal de YouTube, tanto de Panorama Católico como de Fuentes Confiables, y simultáneo a través de nuestras cuentas o páginas en Facebook. Gracias, Marco, por tu tiempo. Gracias, Denis Alaní, gracias también a todos nuestros seguidores y se me había olvidado también agradecer los comentarios de las personas que siempre están pendientes de nuestro análisis en torno a la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua. Gracias por su mensaje, gracias por sus reacciones, gracias por vernos y será hasta el próximo sábado si Dios así nos lo permite. Que pasen un excelente fin de semana. Saludos, Denis. Gracias, Marco.